Buenas noches. Ujú. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Bienvenida. Gracias, hermano. Bienvenida, hermana Yoconda. Muy buenas noches. Gracias, hermano Albino. Juan Carlos Sáenz, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Feliz año, bendiciones. Que este año sea lleno de muchas bendiciones y de salud. Amén. Qué gusto verlo a usted. Gracias. Igual. Qué sorpresa que todos aguantamos el año viejo y llegamos al año nuevo, ¿no es cierto? Sí. Tuvimos que escondernos algunos, pero está bien. Oh. Muy bien. Hermano Albino, ¿cómo vamos en cuanto a asistencia? ¿Estamos cerca o todavía falta algunos? Pastor, sí, estamos 23 en lista. Faltarían 5. Okay. Pero ya hay quórum, ¿no es cierto? Así que... Sí, pastor, sí, creo que estamos ya la mayoría en todo caso. El sombrero, oye. Es el sombrero de Cook. Ay, ay, ay. Ya empezaron a bulear. Un poquito nomás. Unos 2 minutos más y arrancamos, ¿de acuerdo? Arrancamos. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Buenas noches, María. Buenas noches, hermano Albino. Buenas noches, pastor Jaime. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches. Buenas noches. Feliz año nuevo. Igual, un feliz año, mi hermano. Buenas noches, hermanos. Un feliz año para todos. Que Dios les bendiga. Amén, gracias. Buenas noches. Bienvenida.
Sí, creo que todo está en orden. Hermanos y hermanas, bienvenidos al Instituto Bíblico Bautista de Quito, versión 2022. Es una sorpresa que hemos sobrevivido suficiente para llegar a esta noche y estamos agradecidos con el Señor y muy felices de verles a ustedes. Ha sido muy largas las vacaciones y les hemos echado de menos y ahora podemos vernos otra vez y para dar inicio a un estudio muy interesante, creo yo, un estudio importante, creo yo, y vamos a meternos en algunos detalles que quizá no habíamos sabido antes para ayudarnos en nuestro compartir el evangelio con las personas que están alrededor nuestro. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre el estudio de esta noche. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias por el gran amor que tú nos tienes. Gracias por darnos el plan tuyo, darnos tu revelación. ¿Qué es lo que tú querías que nosotros supiéramos de ti? Nos has dicho en tu palabra y tenemos la seguridad de la realidad de tu palabra y estamos muy, muy agradecidos y un poco impactados a veces cuando pensamos que tu gran amor para con nosotros personalmente nos ha hecho posible esta bendición. En esta noche que estamos empezando un nuevo estudio con estos hermanos que te aman, te quieren seguir, te quieren servir y necesitamos todos saber más acerca del enemigo, de las artimañas, de las cosas que él hace para convencer a las personas de sus mentiras. Y yo pido, Padre, que tú nos ayudes a empezar bien y a pasar estas noches juntos captando la realidad de tu verdad. Te pido, Padre, tu bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, qué bendición de veras es para nosotros estar aquí con ustedes en esta noche. Estamos todavía acá en el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México. Estuvimos en Tijuana el domingo, estamos ahora en Arizona. Pasado mañana regresamos a Tijuana. Pasaremos todo el mes de enero allí. Estamos sirviendo al Señor en lo que Él pone delante nuestro. En este caso estamos sirviendo en una iglesia donde necesitan de nuestra guía, o así nos ha mostrado el Señor. Así que vamos a seguir sirviéndole a Él y cumpliendo con lo que Él quiere de nosotros. Y estamos muy agradecidos que la tecnología moderna nos hace posible la bendición de poder continuar en estos estudios del instituto y sin importar dónde en el planeta nos encontramos los martes a estas horas. Acá donde estoy yo son las 5:40, así que no es tan noche todavía, pero ya está llegando. Y allá en California es una hora aún más temprano, son las 4:40. Estamos empezando este estudio sobre religiones y sectas y esperamos que sea de ayuda, de bendición, porque sí es necesario. Siempre hemos dicho que la mejor defensa a la verdad es conocer la verdad. Y siempre hemos usado ese ejemplo que nos dicen que los que se encargan de detectar billetes falsos no les muestran todas las posibilidades de falsedad, sino les hacen estudiar los billetes verdaderos y los estudian más que nosotros que los usamos y recibimos y gastamos. Pero los que están con el proyecto de detectar cuáles son verdaderos, ellos pasan horas estudiando los billetes verdaderos, los tocan, los huelen, están seguros de lo que es la verdad. Y yo creo igual, cuando estamos hablando de detectar errores,
en religiones, en sectas, en otros pensamientos, otras teorías, otras tradiciones. Lo mejor es conocer la verdad, y por eso tenemos las otras 39 materias del instituto. Pero en esta materia, en este estudio, sí vamos a estudiar lo que es falso, lo que está mal y por qué, pero siempre refiriéndonos más y terminando siempre o empezando siempre con la palabra de Dios, porque no es suficiente solo detectar el error, sino hay que tener la respuesta. Y la verdad es que muchos están a nuestro alrededor que están siguiendo estas falsedades. Así que sí es necesario que nosotros estemos seguros de lo que de lo que conocemos de la verdad, para no caer en los errores, para no caer en esas trampas, pero también para poder mostrarles la verdad en amor, con compasión. La idea es compartir el evangelio de Jesucristo con todo el mundo. No estamos aquí para criticarles, no estamos aquí para burlarnos de ellos. La idea es de ayudarles a entender la verdad según la palabra de Dios. Este estudio, como todos los demás, va a ser la misma distancia. Terminamos el mediados de marzo y vamos a seguir las lecturas y ejercicios que se encuentran en el libro de texto, que es Otros Evangelios, por Pablo Hoff. Vamos a usar la Biblia, por supuesto, como nuestro principal libro de texto. Vamos a referirnos a otros libros también. Pueden ver allí en su orden, en su plan de estudios, cómo va a ser esto. Nosotros personalmente vamos a estar viajando un tanto en febrero y quizá en marzo, pero todo junio vamos a estar aquí, todo junio, todo enero. No tengo idea dónde voy a estar en junio, es muy lejos. Este estudio se va a enfocar en estudiar las enseñanzas de las diferentes religiones y sectas a la luz de la palabra de Dios, con la idea de contestar los argumentos y ganarles para Cristo. No es solo no es solamente contestar el argumento, no estamos ganando la pelea, estamos ganándoles a ellos para el Señor. Así que tenemos que saber lo que creen, tenemos que saber lo que les están enseñando, porque en algunos casos, en muchos casos, ustedes al terminar este pequeño curso van a saber más de estas sectas que los mismos seguidores, porque a ellos no les dicen todo. Y nosotros vamos a poder recibir o conseguir las herramientas necesarias para poder testificar. Eso es la idea. El objetivo es conocimiento, conocer de estas varias religiones y sectas, con la idea de poder ganarles para el Señor. El método de esto, creo que todos los que están en la lista, los que yo veo aquí, todos han estado antes. Ustedes están muy al tanto de cómo funciona el Instituto Bíblico. Si hay alguna pregunta, alguna duda, el hermano Albino de la Cruz, parece ser un estudiante joven allí, pero es el que ha tomado todos los cursos por lo menos 2 veces, así que él sigue siendo nuestra ayuda allá en Quito, y cualquier cosa en cuanto a la estructura o preguntas, lo que sea, él es el indicado para ayudarles y espero que lo puedan hacer. En el mundo en que nosotros vivimos, encontramos muchas sectas semicristianas, religiones tradicionales y algunas sectas hasta satánicos. Queremos nosotros, como es el enfoque de nuestro instituto, siempre ser fiel a la palabra de Dios, sin importar lo que dicen otros, sin importar las cosas de la cultura, este momento,
lo que está en boga. Nosotros queremos ser siempre fieles a la palabra de Dios, pero también honestos. Tenemos que ser honestos con las cosas que entendemos y las cosas que no entendemos. Tenemos que ser honestos con el uso del vocabulario, lo que entendemos de lo que está pasando. Las religiones grandes del mundo, las religiones históricas, no son sectas, por lo que vamos a ver en un ratito de lo que es una secta, y no tienen nada que ver con cristianismo. Estoy hablando del hinduismo, el budismo, islam, shintoísmo. Hay varias religiones tradicionales de la historia, fuertes y grandes, y no son sectas, pero sí son religiones falsas. Porque toda religión que tiene otra manera de llegar al cielo, que no es Jesucristo, es una religión falsa, ¿no? Hace muchísimos años, uno de los primeros mensajes que prediqué allá en el Ecuador cuando llegué, hay dos religiones nomás, la religión de Abel y la religión de Caín. O aceptamos lo que dice Dios o rechazamos. Aceptamos el plan que Él tiene o tenemos otro plan, un plan que para nosotros nos parece mejor, que fue el asunto de Caín, ¿no es cierto? Así que en verdad solo hay dos religiones, la que nos lleva al Señor y la que no. Pero en nuestro mundo sí hay muchísimos que caen bajo esa que no lleva al Señor. Nuestro propósito siempre es y será enseñar la Biblia, enseñar la palabra de Dios. Para hacer eso bien, nos vemos obligados de explicar por qué otros grupos se han errado. Y por eso, en este estudio incluimos al catolicismo. El catolicismo tiene como su base el cristianismo bíblico originalmente. Ellos salieron de la misma, ellos saben quién es Jesús, ellos tienen la Biblia, pero han salido, han dejado la verdad de la palabra de Dios, y vamos a ver el porqué y todo eso. Pero también en este estudio incluimos religiones falsas que nada tienen que ver con cristianismo. Y también es bueno aclarar algunos errores doctrinales que son prevalentes y vamos a encontrarlos en nuestras culturas actuales. Lo que podemos hacer en las pocas horas que tenemos para estudiar todo esto es darles una idea general con algunos detalles importantes en cuanto a los diferentes errores, pero hay mucho más. Y por eso, como en todas las materias, les decimos lo mismo casi, tienen una bibliografía donde pueden encontrar una lista de libros, de recursos sobre diferentes sectas específicas. Si tú tienes la necesidad, si tienes un pariente, un amigo, un vecino que está siguiendo una de estas cosas falsas, te toca estudiar más de lo que vas a recibir en unas pocas horas aquí. Y por eso está la lista. Hay que entender bien lo que están haciendo y lo que están diciendo. Y por eso te damos esa lista. Hay un libro que no está en la lista, que me di cuenta esta noche, preparándome para la próxima semana. Me di cuenta que el Evangelio según Roma no está aquí, y debe estar. El Evangelio según Roma, por James McCarthy. Es un libro excelente sobre el catolicismo romano, escrito por un ex sacerdote católico. Él sabe de lo que habla, y de toda esa lista, si solo pueden comprar un libro, debe ser esa. Porque creo que todos ustedes viven en un lugar o en un ambiente donde hay muchos a su alrededor que son católicos romanos y apostólicos. Y si son la mayoría,
o si hay algunos, debemos saber, debemos estar seguros. Así que ese es el libro que yo les recomiendo para cavar más adentro, para entender mejor el asunto del catolicismo. El propósito de este módulo es aprender las diferencias entre las doctrinas principales de las religiones y las sectas falsas y la palabra de Dios. Como dije, vamos a contestar sus argumentos, pero ese no es el plan. El plan es ganarles. El plan es convencerles y mostrarles el amor de Dios de tal forma que no pueden resistir cuando nosotros quitamos todas esas cosas falsas en las que están basadas sus ideas. Definición de la palabra secta. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar si la iglesia a la que asiste es una secta? Yo sé, por experiencia propia, que cuando uno tiene una iglesia bíblica en un ambiente no bíblica, nos ven como secta, porque no somos parte de la religión tradicional o la religión mayoritaria. Nos van a ver como una secta. Y nos dicen, recuerdo hace muchos años llegó un pastor de Estados Unidos a visitarnos. Fue una persona importante en el ambiente y le entrevistaron para el comercio allí en Quito. Y allí plenamente es de la secta bautista, ¿no? Que para nosotros es un insulto, como puede ser, pero estamos en un país católico. Cualquier religión diferente a la principal va a ser considerada como una secta. Pero una secta falsa, en verdad, es una perversión, es una deformación del cristianismo, entendiéndose como cristianismo a la iglesia que se basa en la Biblia. No estamos hablando de la diferencia entre bautistas y aliancistas, o bautistas y presbiterianos. No estamos hablando de las diferencias que puede haber entre el metodista y el presbiteriano. Estamos hablando del cristianismo basado en la Biblia y las deformaciones del cristianismo, las perversiones. Vale decir aquí que también tenemos otro curso que muchos de ustedes ya han estudiado sobre los carismáticos, donde si hay graves y yo creo importantes diferencias entre lo que enseña la Biblia y la manera que ellos ven la cosa, pero no les clasificamos como una secta falsa, porque sí enseñan la Biblia en cuanto a la salvación. Tienen problemas con la eternidad, tienen problemas en la seguridad eterna, tienen problemas en poner énfasis en cosas que no tienen por qué enfatizar, pero no es igual que una secta falsa, que es una perversión, es una deformación del cristianismo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una secta es un conjunto de creyentes de una doctrina particular o fieles a una religión que el que habla considera falsa, ¿no? Así que cuando se usa la palabra secta, se entiende que es una secta falsa, ¿no? Cuando el católico dice que el bautista es una secta, está diciendo que nosotros estamos creyendo algo que no es real, porque ellos tienen la realidad, ellos tienen la verdad, ¿no es cierto? Así que hay que entender la palabra. La palabra secta es una deformación del cristianismo bíblico. En Hechos 24, cuando Tértulo habló de Pablo, dijo, hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos, es cabecilla de la secta de los nazarenos. Hablando de Pablo, delante del rey, le estaba acusando a Pablo de provocar disturbios entre los mismos judíos, cabecilla de la secta de los nazarenos.
Interesante. La palabra secta es utilizada para atacar al mismo cristianismo. Como dije al principio, más importante que definir qué es secta es definir qué es verdad. ¿No es cierto? Podemos pasar, y vamos a pasar, de cierto, vamos a pasar horas descubriendo las falsedades. Pero no se olviden que también la verdad tiene definición. Y Jesucristo mismo, en su gran oración intercesoria antes de la muerte, antes de Calvario, él dijo, tu palabra es verdad. La verdad absoluta para el cristiano es la palabra de Dios. Repito. Para los nuevos, cuando el profesor dice repito, están seguros que eso va a estar en el examen final. La verdad absoluta para el cristiano es la palabra de Dios. Las sectas falsas, por regla general, aceptan algunas enseñanzas bíblicas, rechazan otras enseñanzas bíblicas y añaden nuevas doctrinas. Es decir, predican otro evangelio, torciendo la verdad para su propia perdición. Pablo habló de ellos en Gálatas capítulo 1. Versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el 9. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Palabras muy fuertes de parte del apóstol Pablo para personas que tergiversan, que van torciendo la verdad a su propio gusto. Algunas enseñanzas bíblicas. ¿Saben quién es Jesús? Hablan de María, hablan de José, hablan de Pablo y de Corintios, y sí saben algo, pero rechazan y luego añaden y tergiversan todo. Y Pablo dice, quedan bajo maldición. ¿Qué tenía que decir Pedro de todo esto? Según de Pedro 3:16, él hablando de Pablo, dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas, que hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Así que sí es una cosa seria. No estamos hablando de gustos y disgustos. No estamos hablando de preferencias. No estamos hablando de qué música te gusta o qué versión de la Biblia es mejor. Estamos hablando de eternidad. Estamos hablando de maldición. Estamos hablando de lo que es necesario para estar en una relación correcta con Dios. Características de una secta. Hay 9. Albino, una pregunta. ¿Se escucha bien o hay que cambiar algo? Sí, está perfecto, pastor. El audio y el video también. Bueno, el video, claro, la guapesa es impresionante. Implícito. Pero tengo un ventilador y no sabía si eso está molestando.
No, ok, muy bien. Se vuela el cabello. Sí, si tuviera un sombrero como mi amigo Juan Carlos, sería lindo. Ok. 9 características generales de una secta. Número 1, la Biblia no es su única fuente de autoridad, y a veces nada, pero en muchos casos sí tienen la Biblia como una autoridad, pero no es su única fuente de autoridad. La primera característica de una secta. Por eso estamos enseñando, por eso estamos tratando de entender esto, porque no tienen como su única fuente de autoridad la palabra de Dios. Tienen otros escritos que utilizan, dicen ellos, para interpretar correctamente las escrituras. Y estos escritos están por encima de la Biblia, pero generalmente no lo dicen. No declaran que el otro libro, el otro escrito, el otro profeta es mayor, pero siempre es así. Ejemplos: José Smith, ningún parentesco, afirma que encontró tablas sobre las cuales fue escrito el contenido del libro de Mormón. Y con el tiempo, el libro de Mormón gobernó todo lo que es la iglesia de los últimos, ¿cómo es? Los santos de los últimos días. Los mormones basan lo que creen en el libro de Mormón y aceptan que la Biblia es Biblia, pero no es la única fuente de autoridad. Los testigos de Jehová basan principalmente sus enseñanzas sobre las interpretaciones de la Biblia hechas por Carlos Russell y el juez Rutherford, utilizando sus propios libros como el Atalaya y todas sus revistas y todas esas ideas muy raras que tienen para interpretar la Biblia. Y tienen su propia versión, tienen su propia traducción donde han ido y han sacado ciertas cosas que no coinciden con sus enseñanzas, y ahora tienen lo que parece ser una Biblia y tienen como autoridad esa Biblia, pero no es la Biblia y no es su única fuente de autoridad. El pastor McGee, el pastor Clifford McGee, allá en Sangolquí, me enseñó una vez lo que él hace cuando ve a alguien que entra a la reunión con una Biblia de la traducción Nuevo Mundo, que en aquellos días todos eran verdes. Cuando él ve que alguien entra con una Biblia verde, él tiene una Biblia Reina Valera y le dice: ¿sabe qué? Si quiere, yo te cambio. Así puedes seguir con lo que estamos y no se va a confundir con otras cosas. Y si están allí es porque están buscando. Así que, y funcionó muchas veces. Y él les quitó esa Biblia para que no se confundan más y tienen solamente la palabra de Dios. Es una buena idea. Pero tienen otras cosas autoritativas. Los católicos, los mismos católicos, tienen Biblia. Yo sé que tienen unos libros extras, los apócrifos, y eso no me molesta mucho porque no dice nada esos libros. No es que hay mucha doctrina allí, son cuentos. No son parte del canon de escritura como nosotros lo vemos, pero eso no es problema. El problema es que ellos no aceptan la Biblia como autoridad. Y ellos tienen encima de la Biblia sus propias tradiciones y las declaraciones papales que se han hecho a través de los años. No es que tienen una Biblia equivocada, aunque sí hay algunas cosas que medias raras, pero yo por muchos años tuve un estudio bíblico con católicos y yo les dije: traigan sus Biblias, ¿no? Yo he guiado a muchas personas al Señor usando su propia Biblia, porque en su Biblia dice que Dios les ama y que son pecadores y que Cristo murió por ellos. Usando su propia Biblia, sí se puede guiarles al Señor. El problema no es una Biblia equivocada, el problema es que encima de la Biblia están todas sus tradiciones. Y esas son las cosas que les han desviado de la verdad bíblica.
cuando decimos que el primer rasgo, la primera característica de una secta es que la Biblia no es única fuente de autoridad, se me ocurre que tenemos que tener nosotros, ustedes y yo, nosotros tenemos que tener también cuidado. Pero, pastor, somos bíblicos. Sí, pero también leemos otros libros y debemos leer otros libros. Hemos escogido 40 libros diferentes para que ustedes lean, para estudiar, para entender las cosas bíblicas. Sí se necesita los buenos estudios de otras personas en otros años para ayudarnos a entender, pero tengamos siempre cuidado que ninguno de esos autores tenga más autoridad que nosotros mismos. ¿Cómo nos cuidamos? Una cosa muy fácil. No citar siempre al mismo autor. Si cada vez que tú enseñas la Biblia, o cada vez que predicas, o cada vez que testificas, o cada vez que tienes una reunión con tus jóvenes o tus hermanos, estás citando el mismo autor, aunque sea un autor excelente, tiene la tendencia de cambiar la autoridad. Ya no es suficiente lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ver qué dijo el tal predicador o tal profeta o tal teólogo, ¿no? Cuidado con poner mucha importancia en ciertas personas y solamente en ellos. Está bien citar a autores, lo hacemos y debemos hacerlo. No debemos predicar como si cada idea fuera nuestra, ¿no? No somos tan inteligentes, ¿no? Si hemos leído libros, si hemos visto diferentes bosquejos de la Biblia para entender las cosas, y está bien de vez en cuando decir, el pastor MacArthur dijo esto, el pastor Riley dijo esto, Carlos Spurgeon hace 200 años dijo esto. Está bien citar a otras personas, otros autores, pero tengan cuidado que sea siempre el mismo. Las Biblias de estudio son maravillosas. A mí me gusta y tengo algunas. Y nos pueden ayudar, pero no basemos todo en lo que dicen las notas. La verdad está en las escrituras. Necesitamos ayuda en entender cosas de la Biblia, pero tengamos cuidado, ¿de acuerdo? Porque queremos que siempre nuestra única fuente de autoridad sea la palabra de Dios. 2, otro rasgo, característica de una secta falsa es que rechazan la deidad de Cristo. Estamos hablando de sectas cristianas, no sectas falsas que tienen su base en el cristianismo. Por supuesto, las religiones falsas, el Islam, todos los demás rechazan la deidad de Jesucristo. Pero cuando estamos hablando con un testigo o con un mormón o con cualquier de estas sectas, vamos a ver que en verdad rechazan lo que dice la Biblia acerca de la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. Su cristología es defectuosa. Todos dicen que creen y adoran a Dios, pero cuando se les pregunta acerca de Jesucristo, allí como entra un conflicto. Usando ejemplos otra vez, testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo, niegan la personalidad del Espíritu Santo. Para ellos Jesús es solamente una criatura creada por Dios y el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Los mormones creen que Jesucristo es solo uno de muchos dioses que existen o que existirán y fue concebido mediante una unión sexual entre el Padre y una Madre celestial. Completamente falso y blasfemo. Rechazan la deidad de Cristo. Número 3, falsa base de salvación. Tienen una base falsa de la salvación. ¿Qué importa más que la salvación?
¿Qué importa más de quién es Cristo? ¿No es cierto? Estas son las cosas muy, muy básicas. Si estamos mal aquí, vamos a estar mal en todo lo demás. Generalmente, en la religión del diablo, en la religión de Caín, en la religión falsa en todo aspecto, la salvación está basada en obras, en méritos, en conocimientos. Las sectas falsas todas basan su salvación en algún conocimiento especial, alguna cosa, algún detalle. Para ellos, la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario no está completa, sino que necesita algo más. Muchos enseñan el aceptar a Jesucristo como Salvador, pero además deben guardar algún mandamiento o hacer algo para mantenerse salvos. Niegan de esta manera que la muerte de Jesucristo en la cruz es suficiente y completa para salvar al pecador. Y la base de salvación es falsa. Y si eso es falsa, nada más va a funcionar. Número 4. No hay el libre examen de la verdad. Juan 5:39, Jesús dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Jesucristo les está anunciando, pero también motivando a examinar las escrituras. Allí es donde van a encontrar la vida eterna. Hechos 17:11, recuerdan la famosa frase acerca de los bereanos. Esto en Hechos 17:11, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Se reunían los sábados en la sinagoga para escuchar y luego se fueron a las casas buscando los rollos, buscando las escrituras, buscando qué dice Dios para ver si es verdad lo que están diciendo. Los habitantes de Berea son considerados nobles por haber ejercitado el libre examen bíblico. Es claro que el cristiano puede y debe examinar las escrituras. ¿Y qué tiene que ver esto con sectas falsas? Ellos no permiten. Ellos no quieren que estudies la Biblia. Ellos quieren que tú estudias los libros que ellos quieren o que solamente vienes y escuchas y aceptas lo que ellos te están diciendo. En las sectas, el libre examen es prohibido porque la consecuencia de escudriñar las escrituras sería la ruina de todos los falsos credos, precisamente al eliminar el elemento en el que más se apoyan, que es la tradición, el libro de Mormón, la atalaya, el despertar. Todas esas otras cosas en que ellos se basan serán eliminadas si sus seguidores estudiaran la Biblia. Así que ellos prohíben. Por siglos, la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia, que el laico no era suficientemente inteligente para captar lo que Dios estaba diciendo. Tenía que pasar por el clero, tenía que pasar por el cura, por el sacerdote, la persona más inteligente para poder decirnos lo que dice la Biblia. El cristianismo bíblico anima, exhorta el libre examen de la verdad, no lo prohíbe. 5, ponen demasiado énfasis en algunas doctrinas bíblicas y pasan por alto otras o plenamente las rechazan. En muchos casos, la secta escoge una doctrina para descargar en ellas toda su atención y se olviden de otras doctrinas.
yo creo que sí hay doctrinas importantes en la Biblia. La deidad de Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se puede salvar el hombre? Estas son las cosas más importantes, por supuesto. Pero no es decir que vamos a olvidarnos de todo lo demás, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es necesario para nosotros indagar. Es necesario para nosotros seguir estudiando siempre lo que dice Dios para poder crecer como cristianos, para ser lo que Dios quiere que seamos. No podemos enfatizar alguna doctrina y pasar por alto todo lo demás. Este también es una de esas donde no solamente las sectas falsas lo hacen. Hay entre nosotros personas que solamente hablan de lo mismo. Hay mucho que decir. La Biblia está llena de verdad. Y si hay cosas difíciles y hay cosas más fáciles, pero no rechacemos y no dejemos a un lado las doctrinas bíblicas. Hay que seguir. Pero en cuanto a sectas falsas, se puede identificar. No se demora mucho en entender cuál es la doctrina de ellos. Algunos hasta lo ponen en su nombre, ¿no? La iglesia, los adventistas del séptimo día. Ellos tienen dos doctrinas que hablan siempre. La venida de Cristo, ¿no? Y el séptimo día. Y son las cosas más importantes. Son más importantes de quién es Cristo, más importantes de cómo se salva. Más importante es aclarar que Cristo viene, el adventismo del séptimo día, y que no existe domingo en la Biblia, ¿no? Pero se desvía de la verdad por empatizar cosas que no son de mayor importancia, o sí son, pero no son para rechazar todo lo demás. 6, obediencia ciega al líder. Obediencia ciega al líder. Nosotros creemos, enseñamos y esperamos que los creyentes deben obediencia absoluta, no al liderazgo, sino a la palabra de Dios, a las escrituras. Los líderes podemos fallar, los pastores pueden equivocarse, los maestros de la Biblia pueden no captar todo, ¿no? Mi lealtad, mi obediencia no debe ser a mi pastor, debe ser a las escrituras. Ahora, la Biblia sí dice cómo debo portarme con mi pastor. Debo honrarle, debo respetarle, debo obedecerle, pero no es una obediencia ciega. Yo le sigo mientras él sigue al Señor, ¿cierto? Hay una diferencia. El teólogo Ryle dijo estas palabras: por encima de todo, exhorto a los creyentes a que nunca den por supuesto que un verdadero ministro del Evangelio se disgustará porque su pueblo examine con la Biblia todo lo que él enseñe. Al contrario, cuanto más lean ellos la Biblia y sometan todo a su escrutinio, más contento se pondrá él. Un ministro falso puede decir: no tenéis derecho a usar vuestro juicio privado. Dejad la Biblia para nosotros, que hemos sido ordenados. Un verdadero ministro dirá: examinad las escrituras y si no os enseño lo que ellas dicen, no me creáis. Un ministro falso puede gritar: escuchad a la iglesia y oídme a mí. Un ministro verdadero dirá: atended a la palabra de Dios. Es muy importante esta característica, y también es otra de esas donde nosotros también debemos tener cuidado. No es una cosa de falsa humildad, es una cosa importante.
que nuestros discípulos, que nuestros feligreses, que los que están escuchando la palabra de Dios de nosotros entiendan que la autoridad es la palabra de Dios, no soy yo, que la obediencia es a la palabra de Dios, no a mí, que si ellos tienen una duda, por favor, hagan las preguntas, busquen en la Biblia. En las sectas no se puede. No puedes nunca dudar del profeta, del líder, del pastor o el sacerdote. No tienes derecho de preguntar, de dudar. Nosotros sí estamos al otro extremo. Si no te cae, si no es claro, ven, busca, vamos, si estoy diciendo la verdad o no, busquemos en la Biblia. No porque yo lo dije, todo está bien. Ustedes saben, los católicos tienen lo que ex cátedra lo dicen, ¿no? Cuando el Papa dice algo, literalmente es sentado en la silla. Es cuando yo estoy en el trono, estoy hablando, todo lo que sale de mi boca está bien. Nosotros no tenemos esa bendición. Cuando nos ponemos detrás del púlpito, a veces sale cosas raras, ¿no? No lo hemos pensado bien, no es parte de los apuntes que nosotros mismos escribimos, pero se nos ocurre alguna tontería por ahí, lo decimos y apenas lo decimos y sabemos que eso no deberíamos haber dicho. Y alguien viene después del culto y nos pregunta y les decimos, claro, eso está mal, pero esto es lo que dice la Biblia. La obediencia ciega es a la palabra de Dios, no al líder. El líder se puede equivocar, el maestro de la Biblia se puede equivocar, pero Dios no se equivoca y hay que tener cuidado de no elevarnos a nosotros mismos a ese nivel donde siempre digo la verdad y nadie puede dudar, nadie puede cuestionar, nadie puede preguntar. No, tienen el derecho, tienen el privilegio, tienen la necesidad de hacernos preguntas. Pasó el domingo pasado allá en Tijuana. Yo dije algo, bueno, en este caso yo creo que lo dije bien, pero alguien lo escuchó mal y me preguntó y yo traté de mostrarle lo que estaba diciendo. Pero está bien, yo quiero eso, yo quiero que alguien me esté escuchando para hacerme preguntas. ¿Cuántos están escuchándonos que no nos escuchan para nada, no es cierto? Así que obediencia ciega al líder es marca de secta falsa. Número 7. Son exclusivas y excluyentes. Si una persona no pertenece a esa organización, no puede participar en las promesas de Dios. Lo que equivale a decir que la organización es quien salva. No estamos hablando de salvación de Dios, no estamos hablando de salvación divina, salvación bíblica. Ellos dicen que tienes que hacer lo que nosotros hacemos, tienes que creer lo que nosotros enseñamos para ser salvos. Todas las sectas falsas son así y todas las religiones falsas son así. Si quieres ir al cielo, tienes que ser como nosotros y hacer las cosas como nosotros y creer lo que nosotros creemos. En la revista Atalaya del 15 de septiembre de 1910, Carlos Russell, el fundador de los Testigos, dice esto en cuanto a sus propios libros. Escuche. Los 6 tomos de estudios de las Escrituras constituyen prácticamente la Biblia. No son un comentario, sino que son prácticamente la Biblia. Muy convencido el hombre de su propia sabiduría, ¿no? Yo he estado predicando por muchos años. Tengo grabado en diferentes lugares sermones, tengo apuntes en archivos. Pero cuando este mundo se destruye, al final, ¿qué tal? También esas grabaciones y esos libros y esos pensamientos
se van. ¿Qué es lo que permanece para siempre? La palabra de Dios. Hay un solo camino al cielo, según la palabra de Dios, no según los bautistas, no según la Iglesia Bíblica Bautista de Carapungo, de Cotocollao, de Tena o de Coca. La única manera de llegar al cielo es a través de Jesucristo, según la palabra de Dios. No tienes que leer otro libro, no tienes que estudiar, no tienes que tener todas las respuestas correctas en algún examen. Si quieres ir al cielo, tienes que confiar en Jesucristo. Si alguien está añadiendo algo a eso, está siendo exclusivo o excluyente. Nadie más puede ir al cielo sino solo nosotros. Solo los 144,000 testigos de Jehová. No sé cómo lo hacen ahora porque hay muchos más ahora. No, no es así. Los que van al cielo, todo aquel que cree, irá al cielo. Algunos están muy de acuerdo con nosotros. Estarían en esta clase felices porque estamos enseñando exactamente lo que ellos creen. Otros que van al cielo, no sé cómo van a llegar, porque no están de acuerdo conmigo en muchas cosas. Pero eso no importa. No puedo yo ser excluyente a todos los que no están de acuerdo conmigo. Tengo que explicar la verdad de la palabra de Dios, exhortar a la gente a que obedezca al Señor y ver que los que creen son los que se salvan. Yo no voy a excluir a nadie. Yo voy a seguir creyendo, voy a seguir enseñando la verdad de la palabra de Dios. Número 8. Cambian de tiempo en tiempo sus enseñanzas. Son muy flexibles en sus doctrinas, ¿no? Muy fluidos. Los mormones han cambiado muchas veces con el paso del tiempo. Era un jovencito que se inventó estas fantasías en una parte selvática de Nueva York, pero de pronto ahora estamos estos años después y es una corporación internacional impresionante. Tienen más dinero que muchas empresas multinacionales. La iglesia mormona es tremendo, ¿no? Pero han ido cambiando sus enseñanzas de poco a poco, de día a día, de tiempo en tiempo. Yo recuerdo cuando en 1978 hicieron una nueva declaración permitiendo que las personas de color pudieran tener los privilegios de los mormones. Hasta allí solo era para blancos, solo era para personas que no tenían nada de personalidad en su piel. Nadie con un poco de tinte podría ser mormón. Pero en 1978 recién, una nueva declaración. Ahora sí, podemos seguir. Los testigos de Jehová han cambiado algunas veces la fecha de la segunda venida de Cristo, a cada rato, ¿no? Porque todavía no viene. Y cuando Él viene, ellos ni se van a dar cuenta. Pero cuando hay cambios continuos en las enseñanzas, es una demostración que algo está mal, ¿no? Nosotros basamos lo que creemos en la palabra de Dios. Ahora, piénsenlo bien, tengan cuidado. Sí está bien que haya crecimiento en nosotros. Yo no soy exactamente igual a lo que era cuando tenía 15 años. A los 14 años me consagré al Señor para servirle. Empecé a prepararme. Yo no creo exactamente todo ahora lo que creí en ese rato, porque he crecido, he pasado tiempo en la palabra de Dios con el Señor y veo las cosas de una forma diferente. Y eso es normal, que haya crecimiento, pero que no vayamos a negar lo que dice la Biblia, porque la cultura no nos permite ahora, ¿no? Así que no puede haber cambios drásticos de enseñanza. Número 9, la desconexión histórica del cristianismo. Cuando un grupo religioso manifiesta ser el único
que posee la verdad de una manera exclusiva, hay que cuestionarlo. Resulta muy difícil para mí aceptar que Dios ocultaría verdades eternas a todos los demás cristianos durante 2000 años para justo ahora en mi vida revelarlas a un iluminado o a un sector determinado minoritario de creyentes. Algo está mal. Es una desconexión histórica del cristianismo. No somos ni pertenecemos a una secta o a un culto extraño. Somos un grupo histórico que hunde sus raíces en el Nuevo Testamento. Las características de una secta antes mencionadas no se aplican a nosotros porque nosotros sí tenemos la base bíblica, la base histórica en la palabra de Dios, específicamente en el Nuevo Testamento. Estamos conectados históricamente con el cristianismo de hechos. Y eso sí nos da libertad para seguir predicando. Muy bien, estas son las 9 características de una secta falsa en general, ¿no? Vamos a ir poco a poco en todas estas en las próximas semanas. Ahora, veamos el crecimiento de las sectas falsas. El crecimiento. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez por qué tales sectas, grupos, están creciendo y ganando miembros? Yo sí me hago esa pregunta cuando paso por las calles y veo los templos mormones tremendos, lujosos. Las principales razones por las cuales las personas se involucran en las sectas son las siguientes. Número 1, prefieren abrazar una nueva religión en vez de reconocer sus errores o reconocer que son en verdad pecadores. En Juan 3, 19 y 20 dice, esta es la causa de la condenación. 3:19, recuerda 3:16, ¿no? Porque de tal manera. Y luego 3:17. Los que no han creído ya son condenados. Pero mire lo que dice en cuanto a la condenación, versículo 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Cuando hay una cosa, una nueva enseñanza, una nueva revelación, un nuevo grupo, una nueva religión, es mucho más fácil abrazar eso que reconocer que estoy mal, que aceptar lo que dice la palabra y que el problema está en mí, el problema está en mi corazón, el problema está en mi actitud hacia Dios. Pero va a haber siempre religiones, va a haber siempre sectas, va a haber siempre enseñanzas allá afuera que nos va a robar a los miembros de nuestra iglesia porque les hace sentir mejor, les hace sentir más tranquilos. No te preocupes de todo eso. Esas lo que ellos llaman pecado, es cosa de antaño. Ahora sí somos más iluminados, entendemos mejor las cosas. Vamos, esta es una nueva religión. Mira qué lindo es. Cuando en verdad lo que más necesitamos es aceptar que somos pecadores, confesar y permitir que Dios nos perdona. 2, poca madurez espiritual. Poca madurez espiritual. Es verdad que los niños espirituales, los recién convertidos, son los más propensos a involucrarse en las sectas. Personas que han llegado a la verdad de Dios en su palabra, pero luego algo pasa y alguien les invita y no han madurado, no han crecido y wow, esto es mejor. Acá la música es más agradable o se visten mejor o
dan mejores regalos a los que visitan. Por poca madurez espiritual, la gente se va, sale de la verdad y se involucra en una secta. Que dice Efesios 4, que el Señor dio a la iglesia a los maestros y los pastores y las diferentes personas. ¿Para qué? A fin de capacitar, Efesios 4:12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Wow. Si no vamos a llegar a hacer eso, la opción es crecer. La opción es madurez espiritual. De vez en cuando se escucha de una persona madura, una persona que ya tiene tiempo con el Señor y tiene buenas bases. De vez en cuando uno de ellos sale por allá. Pero generalmente los que se involucran en sectas falsas, en religiones equivocadas, en todos estos errores, son los niños espirituales que por ser niño no tienen madurez, recién convertido, recién entendiendo el evangelio, son zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Los testigos saben, los mormones saben a quién hablar. Ellos salen de visita, ellos salen de evangelismo los días domingo a las 10 de la mañana, porque saben que los que están en casa no son fuertes cristianos, no son fieles al Señor. Y si están allí es porque son para pescar ellos. Hay que entender que por poca madurez espiritual se crecen las sectas falsas. Segundo Timoteo 4, versículo 3 dice, porque llegará el tiempo en que ya no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Falta de madurez. ¿Cómo nos vamos a proteger? Y con esto terminamos. Vamos a protegernos de las sectas. Aquí mismo, en 1 Timoteo 4, 16, Pablo hablando a Timoteo el pastor y le dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Hermanos, ustedes ya no son niños, ustedes están en este instituto porque ya tienen años o tienen tiempo madurando, captando las enseñanzas bíblicas. Y yo les digo a ustedes lo que dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Entiende bien lo que dice Dios, cuídate. Tenemos que protegernos. Y si nosotros podemos protegernos a nosotros mismos, también vamos a poder proteger a los que están siguiéndonos, a los que están viéndonos en nuestra propia casa, con nuestros hijos, nuestros nietos, y también proteger a la grey, a la congregación, a las otras personas con quienes servimos al Señor. Hay que protegernos. Tenga cuidado en dos áreas, de ti mismo, de tu conducta. El creyente debe tener un comportamiento acorde a la doctrina cristiana. Su carácter debe ser íntegro para que nadie pueda reprocharle nada. Hay que tener cuidado de uno mismo. Pongamos atención en quiénes somos y las cosas que hacemos. Es importante tu testimonio, es importante tu reputación, es importante cómo te ves. Ten cuidado de ti mismo, lo que eres, pero también de tu conducta, cómo te manejas, cómo te comportas en la sociedad, en tu casa, en tu empleo, en la iglesia. Ten cuidado de ti mismo y de tu conducta y ten cuidado de la doctrina, de la enseñanza.
Pablo le anima a Timoteo a guardar la enseñanza que él mismo le había dado. Timoteo no debía dejarse llevar por nuevas ideas, que no mezcle filosofías y pensamientos del mundo, y también le insta a cuidarse de sus propios razonamientos que le puedan apartar de la verdad de Cristo. Que no aprenda a decir, pero yo creo, sino que se someta y se sujete a la autoridad de la palabra de Dios. Es interesante saber lo que otro cree, pero importante es saber lo que dice Dios. Hermanos, sometámonos a la palabra de Dios para protegernos a nosotros mismos y a nuestra doctrina del error. Debemos tener cuidado, ya que muchas de las sectas empezaron con una pequeña desviación. Es que yo creo, es que hoy en día las cosas son diferentes. Ahora es más aceptable esto, el otro. No tenemos que ser groseros, no tenemos que ser militares. Podemos amar, podemos tener compasión, pero sí tenemos que cuidar lo que somos y lo que enseñamos. Y eso nos va a proteger de las sectas falsas y va a proteger a nuestra iglesia. La siguiente semana tenemos mucho que decir. Así que, por favor, lleguen temprano y para poder empezar justo a las 7:30 hora de Quito, 4:30 hora de Tijuana, y vamos a hacer bien la cosa para entender, porque vamos a empezar con lo más importante en nuestro ambiente, creo yo, es entender la Iglesia Católica Romana. Así que vamos a empezar con eso. Tenemos 2 semanas para eso, pero vamos a necesitar cada minuto. Así que tengan la merienda temprano para no salir temprano. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho su atención y su presencia con nosotros esta noche. Estoy muy agradecido con Pastor Fernando y Albino por la oportunidad de poder participar en el instituto, y espero que podamos seguir creciendo juntos. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Muy bien. Vamos a despedirnos en oración. Hermano David Sarabia, por favor, le pido a usted que nos dirija en oración para terminar esta noche. Amén. Oramos, hermanos. ¿Cómo no darte gracias, mi Señor y Dios, por tu amor y tu misericordia? ¿Cómo no decirte, Padre bueno, que tu amor es inmenso para nosotros, porque nos permite seguir creciendo, nos permites tener un nuevo tiempo para poder estudiar tu palabra con el único propósito de cimentar ella en nuestros corazones y compartir con cuánta gente hoy está necesitando la esperanza y la luz de Jesucristo en sus vidas. Gracias por el pastor, Señor y Dios, que guía nuestros estudios. Gracias por cada hermano, Señor y Dios, y hermana que hoy estamos reunidos y que sabemos, Señor y Dios, que a través de nuestras vidas bendice a nuestros familiares, bendice a nuestras iglesias. Gracias, Padre bueno, por permitirnos estudiar. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano, y gracias a todos ustedes.